En este video vamos a ver cómo obtener el punto I de Q del siguiente arreglo con transistores FET. Es un arreglo de configuración en puerta común y nos pide que obtengamos lo que viene siendo el punto de los puntos Q de la corriente de drenaje y el voltaje con puerta fuente, así como el voltaje de drenaje, voltaje fuente, voltaje de drenaje fuente, voltaje de drenaje con puerta. Primeramente vamos a obtener obviamente lo del inciso A y lo vamos a hacer mediante el método gráfico, y para esto vamos a empezar con un análisis en la malla con puerta fuente. Entonces aquí lo voy a poner análisis malla con puerta fuente. En este arreglo nos queda de esta forma. Solamente nos interesa esos dos puntos del transistor. No nos interesa el punto de drenaje. Eso se hará posteriormente. Aquí es de 680 ohms. Aquí pues directamente ya podemos asumir que el voltaje en la compuerta es de 0 volts. ¿Por qué? Porque simplemente está conectado directamente a la tierra. Entonces, al hacer el análisis de la malla con puerta fuente, bueno, aquí tenemos el voltaje VGS más menos, nos quedaría de la siguiente manera: menos, que sería más menos también en la resistencia de 680 ohms. Entonces sería voltaje con puerta fuente menos voltaje con puerta fuente menos, aquí el voltaje en esta resistencia estaría dado por el producto de la corriente fuente por la resistencia en la terminal fuente, y esto nos da la igualdad de 0. Entonces el voltaje con puerta fuente estaría dado por el producto de la corriente de drenaje por resistencia fuente. ¿Por qué es así? Porque recordemos que la corriente de drenaje también es igual a corriente de la fuente. Entonces ya tenemos nuestra ecuación para encontrar el voltaje con puerta fuente, y lo siguiente sería buscar ciertos puntos, 3 puntos en la corriente de drenaje, que viene siendo cuando es la saturación, la mitad de la saturación y cuando es 0, y obtener los puntos del voltaje con puerta fuente, y estos graficarlos en la ecuación de Shockley. Entonces lo voy a poner aquí para ID, para la corriente de drenaje sea igual la corriente de saturación, que esto viene siendo los 12 miliamperes que nos muestra el problema. Tendríamos que la corriente, bueno, que el voltaje con puerta fuente estaría dado por los 12 miliamperes multiplicado por la resistencia de la fuente, que sería los 680 ohms, y esto nos da menos 8.16 volts. Entonces esto sería mi voltaje con puerta fuente para una ID que es igual a la corriente de saturación. Vamos a buscar otro punto para la corriente de drenaje es igual a la mitad
de la corriente de saturación, que esto viene siendo 6 miliamperes. Entonces sería multiplicar voltaje con puerta fuente es igual a menos 6 miliamperes multiplicado por 680. Esto nos da menos 4.08 volts. Ahí está. Y por último, para la ID igual a 0 miliamperes, ya voltaje con puerta fuente sería igual a menos 0 miliamperes que multiplica 680, pues sabemos que esto nos da 0 volts. Ahí está. Ya tenemos estas coordenadas, por así decirlo, porque en la gráfica que vamos a poner estaríamos poniendo en el eje X voltaje con puerta fuente y en el eje Y sería la corriente de drenaje. Entonces tendríamos que ubicar los puntos. O sea, las coordenadas serían VGS, y D. Ubicarlas en los puntos correspondientes, trazar esa recta donde se supone que nos va a quedar una recta más o menos así, y ver dónde interseca, con la ecuación de Shockley, y en ese punto de intersección ese sería nuestras coordenadas VGSQ, o sea, el punto Q de la voltaje con puerta fuente y nuestro punto Q de la corriente de drenaje. Para esto me voy a apoyar de software de GeoGebra, donde voy a poner los parámetros que nos habían dado. Nos habían dicho que era 12 miliamperes, entonces sería 0.12 la corriente de saturación. No, perdón, 0.012. 0.012. Si pongo 0.12 sería 120 milis. Luego tenemos el voltaje de estrangulamiento, VP, de menos 6 volts. Entonces pongo VP igual a menos 6. Y por último voy a poner la ecuación de Shockley, donde debemos recordar que el eje X, bueno, este es eje X, y aquí viene siendo función de X, donde función de X es la corriente de drenaje y X sería el voltaje con puerta fuente. Explico esto para que aquí voy a poner f de x es igual, voy a poner la ecuación de Shockley, la corriente de saturación, que multiplica a 1 menos la relación que hay entre el VGS, que sería X, entre VP, que sería el voltaje de estrangulamiento, y lo que está entre paréntesis debe de ir al cuadrado. Y esto nos indica que es exponencial, ¿no? A ver, entonces, bueno, no nos mostró nada, porque a hacer por aquí es X minúscula y listo.
poner la F minúscula. Ahí está. Esa es la gráfica. Voy a modificar la relación entre las coordenadas. Aquí donde está el engrane. Y le doy en propiedades. Y aquí voy a poner la relación 1000 a 1. Bueno, alejo con el scroll de mouse. Ahí está. Aquí podemos observar. Aquí viene siendo nuestra corriente de saturación. Y aquí sería nuestro voltaje de estrangulamiento. Pues aquí nos dice que cuando el voltaje de estrangulamiento es menos 6, pues vamos a obtener 0 milis, 0 de corriente de drenaje. Y que cuando tengamos 0 en el voltaje con puerta fuente, cuando tengamos 0 volts, vamos a obtener la corriente de saturación máxima. Bien. Voy a poner los puntos que obtuvimos aquí. El primer punto, este va a ser punto 1, punto 2 y punto 3. No importa el orden. Entonces el punto 1 tenemos menos 8.1612 miliamperes. Entonces pongo aquí punto 1 igual menos 8.16,12 miliamperes, 0.012. Y ahí está el punto 1, que no los dio. Vamos por el punto 2. El punto 2 que viene siendo este es 0 y 0. 0 miliamperes, 0 volts. Pongo aquí punto 2 igual 0,0. Eso me va a dar un punto en el origen aquí. Y por último el punto 3. El punto 3 que sería menos 4.086 miliamperes. Entonces pongo punto 3 es igual menos 4.08, 0.006. Ahí está, ahí tenemos los 3 puntos. Después procede a que hagamos una recta que cruza por los 3 puntos. Entonces aquí yo le doy en herramientas, rectas, selecciono el punto donde inicio y donde termino. Y vemos que esa recta cruza por esos 3 puntos. Y donde interseca, o sea aquí, ese sería mi punto coeficiente del voltaje con puerta fuente y corriente de drenaje. Entonces simplemente le doy aquí en la herramienta de intersección y selecciono donde es la interseca. Ahí está, voy aquí donde dice álgebra y ya alcanzamos a observar aquí estas coordenadas donde esta viene siendo mi voltaje con puerta fuente punto Q y esto viene siendo mi corriente de drenaje en el punto Q. Entonces tenemos que voltaje con puerta fuente coeficiente sería menos 2.6 volts y corriente de drenaje coeficiente sería 3.83 miliamperes. Ahí está. Eso lo apunto. Menos 2.6 volts
Entonces aquí arriba, aquí voy a poner el inciso A, voltaje con puerta fuente menos 2.6 volts y corriente drenaje 3.83 miliamperes. Ya tenemos nuestros puntos más importantes y en base a esos puntos vamos a resolver los demás. Nos pide, por ejemplo, el voltaje de drenaje. El voltaje de drenaje sería el voltaje que hay desde aquí hasta la tierra del circuito. Pero me voy a enfocar ahora en la malla drenaje fuente. Voy a obtener ahí los demás parámetros haciendo ese análisis. Análisis malla drenaje fuente, donde el arreglo es el siguiente. Voy a hacer el análisis correspondiente y empezaría por la fuente, va de menos a más, entonces pongo positivo 12 volts. Luego los elementos pasivos como las resistencias los pongo de más a menos, más menos en el sentido en el que estoy analizando respectivo elementos. Entonces aquí sería menos la corriente de drenaje por la resistencia de 1.5 kilos. Aquí tenemos el voltaje drenaje fuente que va de más a menos, entonces sería menos voltaje drenaje fuente menos voltaje fuente, que viene siendo lo que va de aquí a acá, igual a 0. Y podemos asumir que el voltaje fuente viene siendo la corriente fuente I sub S por la resistencia en la fuente. Y recordemos que la corriente fuente es igual a la corriente de drenaje. Entonces podemos sustituirlo aquí como ID por RS. Entonces reacomodando la ecuación me quedaría 12 volts menos 1.5K ID menos 680 ID igual a voltaje drenaje fuente, que es lo que nos interesa. La corriente ID viene siendo la que obtuvimos ahorita en punto Q, que es de 3.83 miliamperes. Entonces simplemente sustituyo, me quedaría 12 volts menos 1.5K multiplica 3.83 milis menos 680 que multiplica 3.83 milis igual voltaje drenaje fuente, y esto nos da drenaje fuente es igual a 3.85 volts. Bien, ya se obtuvo el voltaje de drenaje fuente. De aquí mismo podemos obtener más parámetros. Por ejemplo, sabemos que el voltaje drenaje fuente es igual a la diferencia del voltaje drenaje y el voltaje fuente. Entonces si ya conocemos BDS, B sub DS, y podemos conocer también el voltaje fuente, que de hecho está aquí en la ecuación. Entonces podemos obtener el voltaje drenaje. Entonces voltaje fuente
es igual a la corriente de drenaje por la resistencia a la fuente, que esto es igual a 3.83 milis, que multiplica a 680 ohms, y esto nos da 2.6 volts. 2.6 volts. Ya tengo mi voltaje fuente, entonces simplemente despejo voltaje de drenaje, lo que nos daría voltaje drenaje fuente más voltaje fuente es igual al voltaje drenaje, y esto sería igual a 3.85 volts más 2.6. Esto nos da 6.45 volts. 6.45 volts. Esto sería mi voltaje drenaje. 6.45 volts. Entonces, de los incisos ya obtuvimos el voltaje, bueno, voltaje drenaje, voltaje fuente, voltaje drenaje fuente. Falta voltaje drenaje compuerta. Voltaje drenaje compuerta es igual a la diferencia del voltaje drenaje y voltaje compuerta. Entonces, voltaje drenaje es igual a 6.45 volts menos el voltaje de compuerta. Ese es de 0 volts. Por lo tanto, el voltaje de drenaje compuerta es igual a 6.45 volts. Sería todo. Estos son los resultados. Esto lo podemos constatar en el libro de Boylestad en el apartado correspondiente. Bueno, pues espero que haya sido de su utilidad y le agradezco mucho por ver este video. Hasta luego.